Entonces, también es una realidad que nuestros genes no han evolucionado nada desde hace casi 40.000 años. Y entonces nos hemos pasado décadas y décadas y seguimos haciéndolo exterminando microbios. De hecho, tiene relación con un montón de cosas que nos están pasando, como por ejemplo, tolerar menos alimentos. Intentamos buscar respuestas en nuestra salud muchas veces en dietas, en suplementos. No nos damos cuenta que lo que está dictaminando nuestra salud es el ecosistema en el que estamos viviendo. Mariana, bienvenida. Gracias por pasarte por Haz que Pase. Muchas gracias a ti por invitarme, sin duda alguna. Vamos a tocar muchos palos, que ya lo hemos estado hablando antes fuera de cámaras, todo en relación a la salud. Pero yo tengo muchas dudas, ¿vale? Porque yo considero que me cuido, pero a veces tengo muchas dudas de si lo estoy haciendo bien o mal, que hablo con mucha gente que en principio entienden, pero veo muchos polos, ¿sabes? A veces creo que lo estoy haciendo bien y haciendo lo mismo a veces parece que lo estoy haciendo desastroso. Entonces tengo como esa dualidad de decir, no sé si es que tengo excesiva información y a veces yendo a lo más básico probablemente ya estaría perfecto, o si es que lo básico que sé está mal desde el principio. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese balance? Que yo tengo un caos increíble. Bueno, es que eso que has dicho yo creo que es actualmente lo que pasa. Hay mucha más información, hay mucha más gente divulgando, hay muchos polos porque hay muchos cuerpos, muchas fisiologías, muchos metabolismos, muchas historias y no todo vale para todos. Entonces, claro, uno divulga lo que le va bien a él muchas veces y por eso muchas veces te encuentras extremos, ¿no? Entonces, yo creo que en los extremos nunca está la salud. Creo que hay que encontrar lo que funciona para ti, pero está claro que si los básicos están cumplidos vas a tener salud. A veces nos volvemos locos con los gramos que metemos en el plato, etcétera, cuando muchas veces la salud va mucho más de cómo estás a nivel emocional, qué tribu tienes, ¿no? Cómo es tu ecosistema, cómo está tu sistema nervioso o cuánto duermes, ¿no? Entonces, bueno. Lo que he pensado es que para entender esa base, esos básicos, ¿no? Saber si están bien o mal, pues he planteado un poco la conversación empezando un poco por cómo lo hacíamos antes, ¿no? Que además he visto bichando tus redes que hablas un poco de la mujer sapiens, ¿no? De ir a como esos ancestros y cómo lo hacían ellos, cómo era el día a día de una persona cómo era la nutrición de una persona en el día de antes. Bueno, ahora está como muy de moda todo lo ancestral. Yo no me considero ancestral, lo que soy es bióloga, me encanta la antropología, he estudiado mucho de dónde venimos porque para mí es clave entender de dónde venimos, dónde se han gestado nuestros genes, para entender qué podemos estar necesitando hoy, ¿no? Y creo que desde ese ángulo es cuando entiendes qué es lo que nos está enfermando hoy. Entonces, también es una realidad que nuestros genes no han evolucionado nada desde hace casi 40.000 años. Entonces, lo que necesita tu cuerpo es lo que teníamos alrededor hace 40.000 años, que claro, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Sí, ha cambiado un poco. Claro, entonces estamos hablando de personas que para empezar vivían como cazadores-recolectores, por lo tanto dependían de lo que encontraban en el entorno, había que moverse todos los días para encontrar comida, había hambre, había trabajo de esfuerzo en ayunas, ¿vale? Había comida de temporada en función de lo que daba el sol y lo que daba la localización geográfica y demás, ¿no? Y luego además hablamos de seres humanos que vivían en ecosistemas naturales, que vivían rodeados de plantas, de animales, en tribus, no solitarios, no en familias pequeñas, sino en tribus. Y además de eso, vivían de día y dormían de noche, ¿vale? Y como mucho al final del día había un fuego, una hoguera, donde pues se comentaba la jugada, se comía al final de lo que quedara, se pactaba lo que se iba a hacer al día siguiente o se charlaba sin más, ¿no? Y eso es donde están tus genes anclados, ¿no? En ese entorno natural, día-noche, con muchos estresores, porque obviamente pues había fieras, había otros clanes humanos que nos atacarían, que al final parece que en el Paleolítico no había estrés y que ahora estamos muy estresados y antes no, pero eran estresores puntuales que se solucionaban con una carrera, con trepar a un árbol o con que te comían y ya no te podías estresar más. Y eso claramente, quitando a algunas personas o a algunas zonas tribales de la Tierra, eso es lo que ha cambiado de manera radical, ¿no? Lo que pasa es que es inevitable que en nuestras vidas han evolucionado y adaptarnos a eso como que es muy complicado, ¿no? O sea, hay gente que tiene la facilidad pues, de vivir a lo mejor más en el campo, pero la gente como nosotros en Madrid, en una ciudad que lo normal es un trabajo de oficina o en interiores y demás,
¿qué herramientas sí tenemos nosotros que podamos acercarnos lo máximo a esa vida que teníamos antes? O sea, yo tampoco creo que haya que irse al paleolítico, creo que hasta hace 150 años la vida era muy similar, aunque, bueno, pues al final nos volvemos agricultores, empezamos a cultivar nuestra comida, sedentarios, nos asentamos en ciudades, todo esto empieza poco a poco y con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, esto va cada vez a más, pero hasta hace 150 años la vida ha sido bastante natural, es decir, se cocinaba en la calle, no había luz en las casas, por tanto la vida era fuera. Y estabas en contacto con lo que hubiera en el entorno y demás. Es realmente a raíz de la industrialización cuando pues, empiezan a aparecer fábricas, empiezan a aparecer la productividad, trabajos al interior, la bombilla, la iluminación de interiores, la prolongación artificial del día, la industria química en el siglo XX, con la producción de sustancias pues, fertilizantes y demás agrotóxicos para la comida, la industria química de síntesis para productos del hogar, cosmética, empiezan a aparecer un montón de cosas en un tiempo récord. O sea, podríamos decir que en 150 años hay una transformación total. Por lo tanto, cuando decimos, ¿cómo lo podríamos hacer como antaño? Yo no planteo ser paleolítica. Yo digo, oye, si nos acercamos 1, 2, 3 generaciones previas, ¿no? A ver cómo lo hacían. Porque ahí pues no había patología metabólica, no había enfermedad crónica. Entonces, que ha cambiado tanto, ¿no? Y al final es cuando te das cuenta que, claro que hay herramientas. O sea, tú puedes vivir en el siglo XXI. Yo soy una mujer del siglo XXI. No quiero ser una sapiens del paleolítico. Estoy feliz en mi casa con mi protección, con comida en la nevera y no tener que salir a cazarla. Pero sí, los básicos deben estar bien, ¿no? Cuando hablo de básicos, hablo de pues, las cosas que necesita tu genética. Una, la luz del sol y la oscuridad de noche, ¿vale? Las personas tendemos a prolongar, sobre todo en España, el día de manera artificial y abrupta. Hay personas que están despiertas hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que eso no tiene sentido biológico, porque tú eres un animal diurno que tiene que descansar de noche, ¿no? El hacer cosas al aire libre, el intentar buscar excusas para estar fuera, el acercarte a la naturaleza, el tener tribu, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que parece que no son tan complicadas, muchas personas no las hacen, porque viven solos, porque viven ahora en tribus digitales, porque viven al interior constantemente, el fin de semana también, pereza, sofá, peli, restaurante, centro comercial, y al final los básicos más básicos que son sol, naturaleza, tierra, abrazos, tribu, no los tenemos. O sea que realmente entiendo que la mayoría de los problemas que podamos tener a nivel de salud ahora mismo es simplemente porque el cuerpo no está ni preparado para la vida que tenemos. O sea, una persona, te iba a decir de hace 10.000 años, pero 1.000 años atrás, que si naciese hoy en este mundo, ¿cuáles son los primeros problemas que tendría? O sea, no sé, me imagino que no podría primero con el ruido, el estrés, los coches, las pantallas, las luces. Luego, por ejemplo, un factor que es importante, yo en todos los animales, en sus tribus, se aseguran de que todos estén bien, ¿no? La sensación de tribalidad, de grupo, de cuidado. Y aquí, en el mundo moderno, somos muy individuales. Vamos con nuestros problemas, con nuestras movidas, enfadado porque el de delante no sé cuántos, incluso muchas veces ves que alguien se cae y nadie le está ayudando, ¿no? Entonces, como muy ajenos a otros humanos, ¿no? Vivimos con nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras prisas, y yo creo que eso también es una desconexión importante, incluso en una misma casa. Hay desconexión, las parejas que no se hablan, ¿vale? o gente que convive, que están cenando cada uno con su pantalla o viendo la tele, sin conversación, sin fuego, ¿no? Sin mimo, sin abrazo. Entonces, bueno, pues hay infinitas cosas que alucinaría, por no hablar de los tóxicos, de la comida que parece hecha de pintura, Perfecta. las manzanas perfectas, que no tienen vida, que no tienen tierra, que no tienen olor, que están llenas de ceras y de insecticidas. Y bueno, por no hablar de, obviamente, entrarían en un supermercado y poco, bueno, en la zona de pescadería o animal, igual le entenderían lo que hay. Pero toda la comida procesada, que cada vez crece y crece más, hoy justo escuchaba un artículo sobre que se espera crecimiento continuado durante la siguiente década de alimentos ultraprocesados. Y digo, pero es que no me lo puedo creer, con toda la obesidad que hay, con todos los problemas metabólicos que hay, y es algo que sigue creciendo, ¿no? Cocinamos cada vez menos, entonces es comida cómoda. Y bueno, yo creo que sería así lo que más alucinaría, ¿no? Como que la noche, en vez de irnos a dormir alrededor de la hoguera, estamos todos delante de una pantalla rectangular que emite luz y que nos tiene adictos. ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, es un problema más de disciplina con nosotros mismos o es el problema que tenemos del entorno, que al final te empuja y como que es más difícil hacerte tu propia burbuja de buenos hábitos?
Bueno, yo creo que el sistema no ayuda, es decir, la productividad por bandera, hay que trabajar y antiguamente trabajabas, ibas a casa y no tenías más trabajo, pero ahora el trabajo te sigue con el móvil, con el ordenador, fin de semana, entonces es muy difícil desconectar, es como que tenemos que estar produciendo constantemente y eso es muy difícil de sostener porque eso agota, entonces el rato que tienes de parón muchas veces apetece más descansar. ¿Y cómo descansamos ahora? No descansamos en el bosque dándote un baño en el río, descansamos delante de la pantalla. Muchas personas, muchos pacientes me dicen, Mariana, ya sé que esto está mal, pero después de todo el día trabajando, luego la compra, luego la cena, el gimnasio, incluso la gente que tiene niños, cuando todo se acaba el día, sé que me tengo que ir a dormir, pero no te puedes imaginar la necesidad que tengo de tener mi rato, ver mi capítulo, ver mi serie, y a veces me quedo hasta la 1 de la mañana enganchado porque es un no parar, ¿no? Y como que necesitan ese rato porque no paras en todo el día. Y antes teníamos, hace nada, hace unas décadas, mis padres, mis abuelos, la vida era más tranquila, más serena, menos productividad. Por lo tanto, hay un contexto de sociedad que no ayuda. Y luego también, claro, es que todo esto engancha, las pantallas enganchan. Esto está demostradísimo. Yo lo veo. Famosa dopamina, ¿no? Bueno, es que yo tengo niños y alguna vez que estoy con el ordenador no hay nada. Me dice, pon una canción, porque quieren bailar. Pongo una canción, no hay vídeo. Y se quedan así. Digo, chicos, o sea, quitar ojos, ¿no? Da miedito eso, ¿eh? Enganchados como droga. Y pues esto está estudiado. Como la luz azul de las pantallas atrapan tu interés, por eso se hace mucho marketing. ¿Y cómo lo manejas esto, ahora que lo mencionas, con tus hijos? Bueno, con mis hijos entre semana no hay pantallas y el fin de semana sí les dejo, solo ha sido a partir de los 3 años de edad, poca cantidad, siempre para ver una peli en familia o algún ratito y nunca de noche, si alguna vez ha habido algo de noche les cambio la luz a filtro rojo, les pongo la pantalla en filtro rojo para que no haya luz azul. Vale. Y imagino que luego hablaremos de esto. Y moderación sobre todo. Ellos entienden que no está bien. Yo les explico mucho que las pantallas pues, que nos vuelven tontos. Y es una realidad. De hecho, se está estimando como cada generación, por primera vez en la historia, cada generación va a ser menos inteligente que la previa. ¿Vale? Con toda la nutrición que tenemos, todos los suplementos que tenemos, todo el conocimiento que tenemos. Bueno, todo esto, salvo que alguno se implante un chip de inteligencia artificial, pero hablo sin chips y sin historias. Las pantallas pues te atrapan y al final lo ves por la calle. A mí me da mucha pena. Yo tengo como ciertas reglas, si salgo a pasear no llevo el móvil, tengo perros, me encanta salir y observo muchísimo el mundo. Y es que todo el mundo va atrapado en su pantalla, andando por la calle, en las paradas, hay varios grupos de chicos sentados en el parque, cada uno con su pantalla. Es alucinante. Cuando lo ves así, estamos atrapados. ¿Qué experimentas del comportamiento de tus hijos como, no sé, suele ser como el tema de conversación, ¿no? Que al final es muy difícil gestionar la educación de tus hijos porque pues, es lo fácil, ¿no? Darle la pantalla al niño y que se tranquilice. Y lo comparamos mucho con cómo nos han criado nuestros padres, a lo mejor, ¿no? Que es pues, que el niño tiene que hacer ruido y que juegue con la pelota y que reviente un cristal o lo que sea. Yo lo que percibo, yo no soy padre, ojalá que lo sea pronto, pero lo que veo, por ejemplo, en mi urbanización es que nosotros teníamos aquí, éramos 14, 15, 20 niños jugando todos los días y ahora no hay ni uno, o sea, 0. Y yo digo, madre mía, tampoco me quiero poner viejo verde, pero porque me refiero, tendrán sus experiencias de vida también y ahora a lo mejor con una PlayStation o lo que sea, también tendrán sus vivencias de risas y momentos y se acordarán de X cosas en el futuro con sus amigos, pero lo que yo he vivido ahí en el patio, claro. Eso yo creo que va a ser difícil compararlo con un videojuego o algo así, ¿no? Y no sé, era eso, ¿qué ves que tus hijos, por no tener las pantallas, cómo se comportan? O sea, yo para mí, aquí hay varios puntos. El primero es que yo ya tenía claro que yo quiero ser una madre que está presente y que se traga las rabietas de sus hijos 700 horas porque yo quiero hacer de ellos unos seres de respeto, de valor, de límites, ¿vale? Entonces todo eso está en que tú tengas que estar presente y es agotador, claro, porque tú también trabajas, tienes tu vida de tal y luego a última hora del día es mucho más fácil decir, venga, vale, o que se callen con una pantalla, pero no, estás ahí, educas, pones límites, muchas veces regañas, desgraciadamente es así, y es un desgaste, pero tienes que entrar en la maternidad con esa creencia, ¿no? Luego, lo segundo es que, vamos, yo lo he estudiado mucho, los niños aprenden con el movimiento,
Eso también está demostrado científicamente. El movimiento es parte del aprendizaje en los niños. De hecho, los niños, los animales de la naturaleza los cachorros juegan en lucha y así aprenden luego a luchar, ¿vale? Para los niños es lo mismo. Los niños de estas edades, de 4, 5, 6, 10, 12, tienen que estar trepando, tienen que estar peleando, tienen que estar corriendo, escondiéndose. Y eso es lo que hemos hecho. Vamos, en mi infancia yo te digo lo mismo. Yo recuerdo mucho movimiento, hasta, pues eso, yo qué sé, buscar bichos, cosas que hacíamos, pero siempre en movimiento y en grupo. Y eso ha cambiado. Fíjate, yo tengo un niño que ahora tiene 7 y todos los niños de su clase tienen ya videojuegos. Y a mí Lucas, que es el mediano, él siempre me dice, mamá, pero a mí no me importa, porque sé que la luz azul de la pantalla no es buena, yo me los imagino en mi cerebro, ¿no? Digo, bueno, claro, esto me va a durar un poco, o sea, yo sé que en un par de años ya me va a empezar a decir mami, mami, ¿no? Pero yo tampoco voy a separarles del mundo, es decir, comen chucherías, ¿vale? Yo me encantaría que nunca tocaran una chuchería, pero comen chucherías cuando hay una fiesta, un cumpleaños, y por ejemplo han salido del colegio con la bolsa y yo... Entonces, bueno, pues creo que hay que flexibilizar, pero siempre desde la educación. O sea, yo quiero que ellos se lleven el aprendizaje de que lo que hay en las pantallas no es mejor que lo que hay fuera de ellas, ¿no? Y vamos mucho al campo, vamos mucho al bosque, tenemos animales, les intento involucrar mucho en lo que es vida, tierra, realidad. Bailamos por la noche, abrazos, risas, y espero que eso quede, ¿no? Ya, pues si dentro de 10 años me vuelves a preguntar, igual te cuento otra historia, porque es difícil ir contracorriente, es difícil ir contracorriente en la alimentación, es difícil ir contracorriente en límites. Yo, por ejemplo, hago vida de niños, no hago vida de adultos con los niños. O sea, yo, por ejemplo, no voy a restaurantes por la noche con niños, no les tengo en una pantalla con 1 o 2 años para yo poder cenar tranquila. No, los niños están en la cama. Entonces, si no tengo a alguien que me pueda cuidar de esos niños, yo no salgo. Y bueno, al final son decisiones que cada uno hace, pero creo que es importante que los niños salgan de esas pantallas, que las alejemos cuanto antes, que hagamos pactos entre padres para retrasar el contacto con teléfono, sobre todo que es que lo que van a encontrar ahí casi nunca es bueno, y ya por no hablar del pánico que me da, que todavía pues estoy antes de esa etapa de todo el mundo del porno, las relaciones mujer-hombre o diversos géneros, y cómo todo eso al final se normaliza y un niño de 8 años no está preparado para recibir esa información, ¿no? Sí, has tocado varios puntos y los estoy reteniendo en mi cabeza para que no se me olviden. En cuanto a la estimulación del cerebro, me encanta Steve Jobs. He leído su biografía e intento escuchar mucho sobre él. Y él, por ejemplo, era un obseso de cuando había que tomar decisiones difíciles o simplemente pensar creativamente o solucionar un problema, siempre se daba un paseo con alguien. Y luego, pues analizándolo es básicamente por esto, ¿no? Porque estimulas el cerebro y al final lo que te da la vivencia del estar escuchando, respirando, viendo cosas, te hace que el cerebro pues funcione muchísimo mejor, ¿no? En la parte digestiva, claro, ahora yo vivo en Dubái y los ritmos circadianos se me han movido totalmente, ¿no? Ahora como muchísimo más pronto que aquí en España. Aquí cada vez que vengo, pues lo normal es comer a las 3, 3:30 de la tarde, o al menos en mi caso, y cenar a las 10, 10:30. Esa era mi rutina de antes. Y ahora en Dubái lo noto que a veces como a las 12:30 y estoy cenando a veces a las 7:30, 8, y noto una mejoría de cómo me encuentro, pero por 100. Y aún sabiéndolo, cuando vengo a España caigo en lo mismo, ¿no? Porque al final quedo con mis amigos y ellos llevan sus ritmos y no voy a estar yo como un friki comiéndome mi tupper a las 7 de la mañana y luego viéndoles comer, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que esa es la dificultad, de encontrar el balance de, pues lo que tú dices, un poco la realidad, el mundo, y luego pues intentar hacerlo lo mejor posible. O sea, está la flexibilidad. Es decir, yo tomo la decisión de cenar pronto o no cenar, respetar mi biología, pero si llega el viernes y hemos quedado con más gente y es tarde, sobrevivo. O sea, yo no creo que sea malo lo que hagas un día a la semana. O sea, al final es lo que haces todos los días. Pero es cierto que para mí es uno de los grandes peros. Creo que nos sostenemos como nación en cuanto a salud porque tenemos mucho sol, somos muy sociales y bastante felices. Y la comida es muy buena. Y la comida es buena, en general, dieta mediterránea, aunque hay de todo, por supuesto, pero somos muy de tradición culinaria, etcétera, ¿no? Pero claro, es que somos el país de Europa que más tarde cena con diferencias. O sea, estás hablando de países como Alemania, todo Centro Europa, Holanda, incluso países escandinavos, cenan a las 5, a las 6, tardísimo, tardísimo a las 7. Claro, aquí a las 7 tienes a los niños en extraescolares, porque han salido del cole a las 5. Entonces, no es fácil.
no es fácil. Y pues yo te apoyo, que cenes antes, porque creo que es uno de los grandes cambios para el sueño, sobre todo, y dormir mejor y levantarte con más energía. Totalmente. Y bueno, pues el día que vienes aquí y quedas con tus colegas, pues... Sí, no, es que es verdad que son cosas que era muy difícil planteármelo hacer. Si, o sea, me refiero, estando en España, si yo no me hubiese mudado, hubiese sido muy difícil experimentar esto, porque cambiar a ese hábito me hubiese resultado prácticamente imposible. Afortunadamente, al vivirlo allí, me he dado cuenta de los beneficios que siento, ¿sabes? Tampoco me he hecho un análisis para comprobar cuáles son los parámetros que tengo, pero es que lo siento yo, cómo descanso y cómo todo, que esa es otra pata que quería tocar contigo, el tema del descanso, ¿no? Yo soy una persona, además soy muy morning person, que se dice en inglés, ¿no? Que me levanto por la mañana súper feliz y energético, pero yo no duermo más de 7 horas casi nunca. O sea, yo a veces 7, 6 y media y lo noto gracias pues al cúmulo de cosas que voy haciendo bien. O sea, en el sentido de el momento de cena, hacer bien la digestión y también me entra el sueño antes. Entonces yo a las 6 y media, 7 y media de la mañana estoy despierto todos los días sin alarma, que eso es otra cosa que he conseguido hacer gracias a donde vivo, porque allí amanece muy pronto y sin la alarma es que a las 6 y media ya te está pegando el solamen en la cama y me levanto. Y es que es un cúmulo de cosas que digo, es que me encuentro al 100% cada día que me levanto, ¿sabes? ¿Qué son las cosas que más nos afectan para el descanso? ¿Son las horas de sueño? ¿Es el acostarte con la pantalla? ¿Es la hora a la que te acuestas? ¿Que es un cúmulo de todo? Bueno, son diferentes. Elevas cortisol, te puedes concentrar muchísimo, tienes niveles de glucemia más elevados, ¿vale? Y todo esto durante el día está muy bien, porque tienes que concentrarte, solucionar problemas, cazar, comer, yo qué sé, acabar un PowerPoint. Pero claro, de noche eso tiene que ir bajando, ¿vale? Cuando a medida que baja el sol, a medida que el día va acabando, en el ambiente, en el entorno, fuera, la luz azul es menos predominante. De hecho, los atardeceres, si ves una playa, sueles ver naranja, amarillo, rojo, ¿vale? Es el color que predomina y es el que tu cerebro entiende, se está acabando el azul, el día se acaba. Y empiezas a preparar la hormona de noche, que es la melatonina, que es la que guía tu sueño. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo tú empiezas a producir melatonina? Porque si tú, a última hora del día, estás con luz azul, tu cuerpo piensa que es de día. Por lo tanto, no es hasta que apagas el interruptor y te metes en la cama, que igual son las 12 de la noche, que tu cuerpo dice, que era noche. Y abruptamente se tiene que poner a bajar modo día y vale, entonces igual te plantas en la 1 o 2 de la mañana que entras en sueño real con melatonina, etc. ¿Vale? Y eso sí, tienes un cuarto totalmente a oscuras, si no has estado con pantalla antes de irte a la cama. Entonces nos estamos comiendo la noche literalmente. Primero porque nos vamos a la cama más tarde de lo que deberíamos y además de eso porque encima el último periodo del día le estamos confundiendo al cerebro diciendo que es día y no noche. Entonces, por eso cada vez hay, y desde el año 2009, estas últimas 2 décadas, con cada vez más móviles, más dispositivos, la gente se va a la cama con el iPad, con el móvil, a mirar Instagram, TikTok, ver la serie de Netflix. Esto no ocurría, yo cuando era pequeña no teníamos ni tele en la habitación, y realmente había una tele en la casa y se veía un rato y hay mucha más exposición a esta luz. Cada vez hay más problemas de sueño y cada vez hay más problemas metabólicos también, porque claro, tienes los niveles de cortisol mucho más altos en horas donde no toca, ¿no? Vale, y ahora que ya lo tenemos, porque como decimos, es el mundo en el que vivimos, realmente estas apariciones que han habido ahora, como por ejemplo poner el filtro de la luz roja, que yo también se lo pongo a veces, aunque no sé si realmente me funciona y no, porque no, o sea, tampoco tengo una sensación en mi cuerpo como, uy, estoy cayendo de sueño. Lo que yo sí hago, por ejemplo, es que tengo una lámpara en el salón que cuando estoy viendo la tele, ya de noche, sí que le puedo poner la luz roja y la verdad que eso sí que lo noto de, ostras, me quedo sopa viendo la tele, que si la tuviese como la que tienes tú ahora mismo detrás, igual no noto ese cansancio que me haga dormir. Pero luego también está en el tema de las gafas. ¿Tú usas estas gafas y demás o...? Sí, y es un tema que no entiendo por qué desde el punto de vista mediático se ataca tanto, ¿vale? O sea, yo soy una tía muy científica. No me gusta hablar de pseudociencia, no me gusta inventarme cosas, o sea, soy una tía rigurosa, estudios científicos, o sea, no divulgo sin conocimiento. ¿Y qué tienen estas gafas? Y es que hay un nivel de crítica y de rechazo a este tipo de herramientas que llaman de biohacking que realmente funcionan y que no entiendo, ¿vale? Hay mucho rechazo, tú eres, ¿no? Y critican como el futbolista, tal, tú vas a la moda. Es que no es una moda, o sea, la realidad es que hoy sabemos
que la luz roja permite la liberación de melatonina. Entonces, si yo con luz blanca no libero melatonina y con luz roja sí, pues prolongo mi día con luz roja, ¿vale? Entonces, se trata de intentar bajar el azul de tu luz, o sea, el blanco, la luz blanca que es pico en azul, intentar sustituir por opciones que sean menos potentes en azul, ¿vale? Como por ejemplo es el amarillo, el naranja, el rojo. Entonces, tú puedes incluso, si no quieres ir a poner una casa roja, tú puedes tener un par de puntos de luz más ámbar, que la venden en cualquier tienda. Cálido, ¿no? Luz cálida, que siempre se ha explicado así, ¿no? ¿Por qué es cálida? Porque te hace relajarte, ¿no? Porque el sistema nervioso con la luz blanca es total alerta. Entonces, si no quieres hacer el cambio radical, ya puedes simplemente mudar un poco a esos colores más ámbar, incluso naranja, ¿no? ¿Eso es lo importante, el color o también la lámpara? O sea, me refiero, ¿tiene que ser un LED o algo específico o que sea simplemente de color rojo ya sirve? Para mí hay 3 factores importantes. Vale. Primero es el color de la luz, de blanco a más ámbar, naranja, óptimo al final del día, un punto rojo, ¿vale? Punto número 2, que sean bombillas sin flicker. No sé si esto lo has Ni escuchado. idea. Vale. La corriente alterna, la corriente eléctrica es alterna, ¿vale? Entonces son haces de luz que nosotros no vemos porque son muy rápidos. De hecho, la bombilla anterior, hasta antes del 2009, antes de que aparecieran los LED, la bombilla de Thomas Edison, la incandescente, la de toda la vida, la que vivimos de pequeños, esa bombilla tenía flicker, pero muy bajito. Es un parpadeo, ¿vale? De me apago, me enciendo, me apago, me enciendo. Pero las luces actuales tienen un flicker brutalmente alto. O sea, parpadea, no te sé decir ahora mismo el número, es 100 veces por segundo. No sé si me estoy colando. Algo así, ¿vale? Tú no lo ves, pero tu cerebro lo capta. Entonces es constantemente tic, 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 tic. De hecho, si tú grabas un sitio de luz como el foco que tenemos aquí y lo grabas en time-lapse, vas a ver el parpadeo del que te estoy hablando, ¿vale? Entonces, hay bombillas hoy que no tienen flicker. Por lo tanto, a mismo color de luz, un paso abajo en cuanto a relajación del sistema nervioso. ¿Y ¿vale? cómo viene indicado? ¿Cómo sé si estoy Se comprando? compran como flicker, sin flicker. Suele indicarlo la marca. Ok. Hay marcas que te venden bombillas sin flicker. Pero tú puedes ir a Ikea y las tienen. Y en Ikea no sé tanto, pero en tiendas de luces especializadas sí. Vale. Online sin duda. ¿Suelen ser más caras, más baratas? Un pelín más caras, pero Vale. no creas que es una locura. Y luego habría un tercer punto, ya para premio, Vale. sería que normalmente las células que captan la luz del entorno suelen estar en la zona baja del ojo porque la luz venía del cielo, ¿vale? Entonces no están tanto en la zona de arriba para ver luz desde abajo, sino sobre todo para ver luz desde arriba. Por lo tanto, cuanto más arriba esté la luz, más nos estimulamos. En un hogar, lo óptimo sería que cuando vas a entrar en modo sueño, hubiera lámparas bajas y no focos en el techo. Entonces, lo perfecto sería ir bajando la potencia de ese blanco a amarillo, ámbar. Lo óptimo a última hora sería rojo. 2, que no parpadeara, que no tuviera flicker. Y 3, mejor luces bajas y no en el techo. Eso sería como el ABC de conseguir prolongar tu día sin romper tu biología y pudiendo producir la hormona del sueño. Y yo muchas veces prolongo mi día, claro, si es que mi día ojalá se pudiera acabar en invierno a las 6 de la tarde, pero no. Y pues el modo recoger la casa, últimos mails, etcétera. Incluso en rojo, tú puedes poner gratis la pantalla del móvil en rojo, en filtros de color. Hay apps gratuitas para cambiar la pantalla del ordenador, como Flux, por ejemplo, o Goggles, que son apps gratuitas que te permiten poner la pantalla en más ámbar por la tarde o incluso en rojo. Ahora también te digo una cosa, cuando tu hogar se vuelve rojo, te duermes. Entonces, si tú quieres hacer cosas muy inteligentes o necesitas acabar una presentación, quédate en el ámbar, porque en rojo te duermes automáticamente, porque elevas la hormona melatonina en cuestión de segundos y entonces te entra el sueño, empiezas a bostezar y caes. Por terminar de la luz roja, ¿cuál es la diferencia de todo esto que estás hablando y estas máquinas que pues Marcos Llorente también habla de ellas, que es como una luz también que entra dentro de la piel para relajar y la circulación y demás, ¿no? ¿O me estoy columpiando? No. En cuanto a dispositivos, hemos hablado de las bombillas, en cuanto a dispositivos, hay esos 2 tipos de dispositivos. Me has preguntado antes y no te he contestado por las gafas. ¿Las gafas para qué sirven? Vivo en un entorno que yo no controlo, entonces me pongo las gafas para que mis ojos entiendan otra luz. Las amarillas sería por la tarde, ¿vale? Y las rojas se usan mucho por la noche. Amarilla, pero creo que también hay de si estás dentro o fuera, ¿no? De sitios.
O sea, si estás Bueno, en interiores o en exteriores, Es o que no. si estás en exteriores, generalmente Sin gafas. no necesitas gafas, salvo que estés en un sitio muy iluminado. Vale. Entonces, normalmente la regla es nada de mañana, amarillo por la tarde y ámbar tirando o rojo en la noche. ¿Vale? Vale. Esa sería la regla si tú quieres vivir en el mundo circadiano o sea, en el mundo moderno y respetar tu biología. También te digo que no es posible hacerlo al 100%, ni tampoco creo que sea de medir, cambiar gafas, ¿vale? Simplemente es que la gente que lo quiere hacer muy bien, normalmente es lo que se suele recomendar. Y hay packs de gafas que te vienen, por ejemplo, varias gafas de diferentes cristales y tal, asequibles y decentes, o hay marcas muy buenas que te puedes comprar gafas y tal. Eso es la manera de convivo con gente que no cree en lo que yo. ¿Da igual la lente o tiene que tener unas propiedades también...? Bueno, a ver, está claro que no es lo mismo... Bueno, casi siempre si la lente filtra, ¿Vale? ¿vale? Y eso es fácil de ver porque tú puedes, por ejemplo, en una pantalla poner un arco iris, ¿vale? La luz roja, tienes que verlo todo rojo. Si ves azules, verdes, no es filtro 100%. Vale. ¿Vale? Y cuando tú pones, por ejemplo, una lente amarilla que filtra en torno al 30-40% del azul, tienes que ver muy poco azul y casi verdoso. ¿Vale? Es la manera de fichar que funcionan. Vale. Claro, hay marcas baratas que vienen de China, que se pueden vender en portales online fácilmente, que la pasta, la montura es una porquería, pero la lente igual es la misma que una casa que tiene más nombre y tal, pero bueno, claro, también con una casa mejor te aseguras que la lente es buena. Por lo tanto, yo siempre recomiendo invertir. Si te vas a comprar unas gafas, hay gafas muy buenas por 60-70 euros, que tampoco es una locura, ¿no? Y luego está la tercera pata, que es lo que comentabas tú, que no es luz roja, no es poner de rojo tu hogar de noche para relajar y liberar melatonina, sino que es terapia de luz infrarroja, que es algo diferente. Luz roja e infrarroja es la luz del sol que no tomamos, porque como vivimos en interior, dentro de las casas, a través del cristal, solo entra lo que es la luz visible. El haz completo de luz tiene también ultravioleta e infrarrojo, que no entran a través de un cristal. De hecho, si tú tomas el sol delante de un cristal, no te pones moreno. ¿Vale? Y los cristales anteriores sí permitían el infrarrojo, que es el calor, pero los cristales, los anteriores, pero los modernos intentan evitar que entre la luz infrarroja para que las casas no se calienten. Vale. Conclusión, dentro, que es donde estamos siempre, en las oficinas, en los centros comerciales, en los coches, en las casas, entra una luz incompleta. Entra el haz de luz que tú ves, la luz visible, pero te quitas el ultravioleta y el infrarrojo. Y esos, desgraciadamente, los que nos quitamos, son casi que los más importantes para nuestra salud, ¿vale? En un montón de cosas. La luz infrarroja es la luz metabólica por excelencia porque es la que activa nuestras mitocondrias, ¿vale? Además es una luz antiinflamatoria, relajante y tiene un montón de beneficios. Entonces, de hecho, es que se ha utilizado en fisioterapia durante muchísimo tiempo para quitar dolor, para sanar lesiones, para mejorar oxigenación, mejorar tejido mitocondrial de lesiones. Se ha visto que utilizado como terapia, no porque tengas una lesión, sino en ti, tiene unos beneficios increíbles. De hecho, ahora, por ejemplo, se está usando mucho en la cara como anti-aging. De hecho, venden muchas máscaras. Sí, ¿verdad? Sí, lo he visto. En medicina estética y demás, que tienen luz infrarroja para mejorar arrugas, perfil, luz, iluminación, etc. Y luego se está utilizando también para tratar patologías, ¿vale? Entonces, la terapia de luz infrarroja va de someter al cuerpo a esa luz infrarroja que tú no estás recibiendo porque no estás fuera. Sobre todo la luz infrarroja sola con poco azul, cuando más la tienes es en el amanecer y en el atardecer, que es muy pocas personas tienen la suerte de poder ver esto, ¿no? Entonces tiene un montón de beneficios, está cada vez más de moda y yo creo que es algo que ha venido para quedarse, el hecho de la terapia de luz infrarroja. También te digo, lo tienes gratis en el sol, ¿vale? Es cuestión de salir fuera. Pero bueno, como estas cosas se ponen de moda, hay empresas que ganan mucho dinero vendiendo esto. Y esto sí que de verdad que es caro, ¿eh? Yo lo he estado viendo. Es carísimo. Las lámparas. 800 euros, 600 euros, 1000 euros, carísimas. Luego tienes a veces dispositivos más pequeños, pero que no pasan de 200. Son dispositivos caros, que está bien si te lo puedes permitir y es un extra de, oye, hago las cosas bien y además Es me que trato esto. realmente, por ejemplo, eso es otra de mi duda, ¿no? Pues yo te escucho y no sé si prefiero que pares de hablar o que, porque dices, lo estamos haciendo todo mal. No. Pero, no, entiéndeme que, claro, ojalá hacerlo todo eso bien, ¿no? Pero todo este tipo de cosas que vas diciendo, ¿realmente cuánto nos afectan? ¿Sabes? O sea, el que estemos remando a contracorriente con todo este pequeños detalles que probablemente, o al menos así lo percibo yo, no lo siento, o sea, en mi cuerpo no tengo ningún dolor ni nada que
que reaccione mi cuerpo de esto, necesito cambiarlo, ¿cuánto realmente nos afecta? O sea, si cambiásemos todo eso a hacerlo perfecto, ¿cómo sería nuestra vida? O sea, ¿nos sentiríamos más felices o bajaría nuestro cortisol o qué realmente a qué nos afecta directamente? O sea, para empezar, por favor, que no quede el mensaje de que hay que hacerlo perfecto. Vale, bien. Sí, pero sí debe calar el mensaje de que debemos salir más fuera. Uh-huh. O sea, la luz del sol tiene muchísimos beneficios, muchísimos. Y esto no estoy diciendo con esto que haya que abrazarse, por favor, que nadie malinterprete el mensaje, pero hay que estar más fuera, sobre todo por la mañana y por la tarde, es la luz más importante del día para el metabolismo. Entonces, esto es algo que sí o sí hay que hacer si quieres tener salud, ¿vale? Porque además eso va a reorganizar tus ritmos circadianos y va a hacer que tu cuerpo entienda que es de día cuando es día y que es de noche cuando es noche. Que además de esto quieres protegerte un poco por la noche y bajar un poco un punto de luz, poner un poco de filtro en el ordenador, hacerte con unas gafitas, está bien. Pero antes que eso, va a salir fuera. Y eso es gratis. ¿Vale? Realmente y fácil, porque te puedes salir a dar un paseo, ¿vale? Puedes comer fuera en vez de en la oficina, o sea, realmente puedes quedar en un parque en vez de en un bar. Hay formas de hacerlo que son simples, ¿vale? Eso es el primer mensaje, porque al final es verdad que nos metemos en barrena a contar cosas y parece, yo ni siquiera yo me dedico a esto y yo no lo hago perfecto, ¿vale? O sea, que vamos a intentar bajar el baremo porque si no al final parece tan inalcanzable que nadie lo hace. Estar más fuera ya nos da salud. Y luego tú me decías, yo no noto nada, ¿vale? Tú no notas nada. Claro, la enfermedad crónica se gesta durante décadas, ¿vale? Realmente eres un tío joven y encima, además de eso, tienes múltiples factores que probablemente te hacen de efecto tampón. Eres un tío deportista, eres un tío que le gusta la salud, que come bien, que probablemente tenga una buena tribu, seas feliz en tu vida, tengas un ikigai, una razón de ser, ¿vale? Te sientas realizado en lo que haces, pero la humanidad no vive siempre así, ¿vale? Y además de eso, cada vez estamos viendo incremento en todas las tasas de enfermedad cardiovascular, el cáncer, la autoinmunidad, la patología digestiva. Entonces es algo que crece y crece, las alergias cada vez más. La luz no es el único factor, esto es totalmente multifactorial, ¿vale? Pero la luz es uno de los factores más importantes, porque al final tú eres la luz que te rodea. Tu cuerpo responde a las señales de luz que te rodean. Todo en el planeta Tierra funciona por la luz del sol y su oscuridad. Todos los ecosistemas, todas las plantas, todos los animales, todos nos guiamos por la luz solar, ¿vale? Es la pila del planeta Tierra y tú eres un ser de planeta Tierra. Pensar que la luz que te rodea y que estas luces artificiales blancas con luz LED a todas horas no nos están afectando es querer mirar para otro lado, ¿vale? Porque ya cada vez más se está investigando cómo la exposición a luz azul está incrementando multitud de problemas. Incluso se han hecho estudios de cánceres hormonodependientes como son observacionales, pero son pequeños indicios. La ciencia siempre creo que se acabó construyendo a base de primero estudios observacionales, luego ya se verá, de cómo, por ejemplo, hay más tasas de cáncer en mujeres que viven en ciudades más iluminadas y en dormitorios más iluminados, ¿vale? Cómo hay una correlación entre personas que trabajan de noche con ritmos circadianos alterados y mayor predisposición a sufrir cáncer, ¿vale? Entonces, hay mayor resistencia a la insulina porque someterte a luz azul de noche hace que tengas niveles de glucemia más elevados en general. De hecho, yo tengo muchos pacientes que estaban intentando hacer de todo para perder peso o mejorar su energía y no lo conseguían, y a raíz de hacerles salir a la calle por la mañana y hacerles apagar las luces y bajar el tono, incluso moverse amarillos, ámbar, rojos de noche, sin cambiar nada ni hacer más ejercicio, de repente perdían peso. ¿Vale? Entonces, es mucho más importante de lo que nos enseñan. Creo que debería ser un pilar fundamental para la salud, pero cuesta. Veo muchas resistencias en los medios, veo muchas resistencias en los médicos, parece una cosa de negacionistas y no lo entiendo porque es biología pura. Yo soy bióloga, te puedo decir que es biología pura, que tu cuerpo funcione de día y que tu cuerpo descanse de noche, y todo lo que podamos hacer para hacerlo al máximo, pues va a ser salud. No pensaba que pudiera ser tan importante el tema de la luz. Lo tendré en cuenta, aunque creo que sí que trato de estar cerca del sol, además, simplemente porque ya lo he escuchado bastante y... Bueno, haces ejercicio al aire libre. Sí, claro, no, pero a veces me esfuerzo porque es verdad que entras en la rutina y muchas veces, pues yo, por ejemplo, mi club de pádel en el que trabajo, pues es indoor.
Entonces muchas veces me tengo que forzar a tomarme ese café en la terraza en vez de dentro de casa o en cuanto acabo, si todavía puedo ver el atardecer, pues es la mejor forma de acabar el día y demás. Pero es muy fácil caer en la rutina y no verlo, y es que no te das cuenta. Parece como si estuviese dentro de un casino a veces, ¿no? Que no hay ni ventana ni nada y no te has dado cuenta de que se ha hecho de noche. Y aparte que estar fuera no es estar bajo el sol, es estar bajo un árbol. O sea, que es estar fuera, puedes estar en la sombra, ¿vale? Sí, Si sí, hace sí. 40 grados, pues no hay ningún interés en estar debajo del sol. No creo que nunca Homo sapiens se quedara ahí frito bajo el sol a 40 grados, ¿no? Que yo sé que donde estás en verano No, es una calor locura. insoportable. Sí, Entonces sí. la sombra te vale. De hecho, en la sombra las hojas de los árboles irradian, reflejan el infrarrojo que les llega y te llega aún más cantidad. Por lo tanto, estar ahí debajo de un árbol es incluso más beneficioso que estar Vale, a la bueno, intemperie. lo tendré en cuenta. Intentaré buscar, que no hay muchos árboles en Dubái. Bueno, pero vale, bueno. sí. Sí, ya no. Hay una palmera, más complicado. Algo haremos. Vamos a hablar de la microbiota. Venga. Porque no paro de escuchar microbiota. ¿Qué es la microbiota? Vamos a empezar por ahí. Bueno, es que se ha puesto muy de moda. Es verdad, esto empezó hace ya unas décadas. Yo cuando estudiaba biología en la universidad ya se hablaba de flora intestinal. Pero es verdad que ha ganado muchísima importancia porque ha pasado de ser unas bacterias que viven ahí en el intestino y nos dan algún beneficio a de repente el foco es totalmente diferente. O sea, ahora hablamos de que somos un ecosistema. Ser un Homo sapiens es un ecosistema formado por células humanas, que tienes un montón, las células musculares, las células dendríticas, ¿vale? O sea, de las células epiteliales. Tú eres un conjunto de diferentes células que un día decidieron unirse, formar tejidos y comunicarse entre ellas y hacer que tú tengas un organismo con sistemas que todos se coordinan. Y luego tenemos un montón de células microbianas que también se coordinan entre ellas y se coordinan con nuestras células, ¿vale? Entonces es un ecosistema como si miras un arrecife de coral o miras un desierto. Vale. Es igual, ¿vale? Es un montón de seres diminutos remando para que el ecosistema en sí funcione. Entonces, no es tanto una masa de microbios, fundamentalmente bacterias, pero hay también protozoos o hongos, ¿vale? Que viven con nosotros. No es simplemente un grupo de microbios que están ahí, sino que es una interrelación total. Y como todo ecosistema, al final hay una cadena trófica. Yo como, de lo que yo como, ellos producen sustancias, de las sustancias pasan a mi sangre y se comunican con mis células, entonces mis células secretan otras cosas, ¿vale? O sea, hay una interrelación, intercomunicación, nos alimentamos los unos de los otros y sobre todo remamos para que haya un equilibrio. Entonces la microbiota es todo ese conjunto de microbios que viven con nosotros, fundamentalmente en el intestino, pero también en la piel, zonas urogenitales, incluso el endotelio, los pulmones, las vías aéreas, y que forman parte de este ecosistema y que obviamente nos dan numerosos beneficios porque si no nunca les hubiéramos dejado quedarse a vivir. ¿Y cuáles son los hábitos del día a día que más afectan a la microbiota? Todos los que nos afectan a nosotros como humanos porque hemos desarrollado la microbiota a la vez que el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, todo de lo que hemos estado hablando, de la industrialización, ¿vale? Del mundo moderno, etcétera, daña nuestros ecosistemas, pero sobre todo lo más preocupante para la microbiota es el enfoque que se le ha dado al odio al microbio, ¿vale? El antimicrobio del siglo XX. Obviamente había algunos pocos microbios que ocasionaban muerte, ¿vale? Es verdad que nos moríamos de gastroenteritis y había epidemias y había un montón de problemas de salud por infecciones que no conseguíamos controlar. Claro, cuando esto lo descubrimos y vemos que hay un causante de esas infecciones y enfermedades y que lo podemos matar, pues el mundo contra ellos. Entonces es verdad que tomando ciertas herramientas antimicrobianas como clorar el agua, de repente ya no nos moríamos, aparecen los antibióticos, ¿vale? Empieza como el mundo antimicrobiano, nos ponemos a limpiar, higienizar, esterilizar y muchas veces dar mucho más antibiótico de lo que realmente necesitamos, que el antibiótico es antibacteria, ¿vale? A veces por pura prevención. Y entonces nos hemos pasado décadas y décadas y seguimos haciéndolo exterminando microbios. Y entonces es verdad que ha habido una caída de la biodiversidad muy importante. ¿Tiene relación directa con la ansiedad y el estrés? Totalmente. De hecho, tiene relación con un montón de cosas que nos están pasando, como por ejemplo, tolerar menos alimentos. Los microbios de nuestros intestinos son los que nos ayudan a tolerar los alimentos.
se comunican con el sistema inmunitario, haciendo que el sistema inmunitario entienda qué es bueno y qué no es bueno, qué debo atacar y qué no. ¿Vale? Ahora cada vez hay más alergias, intolerancias, que están totalmente relacionadas con esta teoría de la higiene de la que hablamos, de cuanta mayor higienización, peor inmunidad y peor tolerancia, ¿no? Pero lo vemos también en la capacidad de adaptarnos. Los microbios nos ayudan a adaptarnos y a gestionar mejor el estrés. ¿Vale? Entonces, cada vez hay como más desbordamiento por cosas que igual no son tan importantes, ¿vale? Y ansiedad, la conexión intestino-cerebro, que es muy importante también. Hay microbios que desde el intestino producen sustancias que nos hacen estar más tranquilos, como el GABA, que es un ansiolítico natural, la serotonina. Hay moléculas que se producen por la microbiota o activado por la microbiota desde nuestro intestino, ¿no? Entonces hay un rol muy importante en bienestar. Y antes hablábamos de salud metabólica, ¿vale? Que entiende por salud metabólica todo lo que se pueda relacionar con ganancia de peso, dificultad para perderlo, cansancio crónico, etc. Eso también está muy guiado por el intestino. Yo hablo de microbiota metabólica, ¿vale? O sea, cuánto quemas y si usas mejor o peor la glucosa o la grasa, viene dictaminado en mayor medida por qué microbios tienes, ¿no? Entonces, el hecho de llevar un estilo de vida muy artificial, lejos del campo, que el campo y la naturaleza es la fuente de microbios. Los animales, la tribu, vuelvo a lo mismo. Nos alejamos de toda la fuente de microbios y encima los que nos rodean los matamos. Y vivimos en sitios bastante estériles. O sea, dime qué casa no se higieniza prácticamente a diario, ¿no? La pasada de alcohol, la lejía, no sé cuántos, por todos lados, cada esquina, que no haya ningún microbio. Incluso hay personas que usan mucho eso en su propio cuerpo. Los geles hidroalcohólicos, personas del sector sanitario que tienen que usarlo constantemente. O sea, en cierta manera nos vendría mejor exponernos un poquito más a los microbios. Bueno, de hecho, esto está demostradísimo en ciencias, la teoría de la higiene. Cuanta mayor sea la higiene, peor inmunidad, peor salud. De hecho, hay muchos estudios comparativos de niños que viven en granjas. Pues somos como más sensibles, ¿no? El cuerpo no Exacto. desarrolla el anticuerpo. Exacto, tú necesitas conectar con microbios para entrenar y hacer madurar a tu sistema inmunitario. Que igual digo una tontería, pero que ese es el objetivo de las vacunas, entiendo, ¿no? También, o sea, te meten un poco lo que es la enfermedad para que tu cuerpo... Sí, no es el mismo método. Esto Vale. Tú quieres crear anticuerpos frente a un organismo para que cuando entre en ti lo ataques rápidamente y no enfermes, ¿vale? Esto va más de la maduración en general del sistema inmunitario y de la tolerancia, que tú toleres tu entorno, que tú no estés asfixiándote porque hay polen. Que se ha normalizado. Dices que para el 2050 la mitad de la población española va a tener alergias o intolerancias. Y es normal, ¿no? Todo el mundo tiene alergia y se normaliza, pero es que no es normal atacar tu ecosistema. Es donde tu sistema nervioso y tu sistema inmunitario tiene que estar más tranquilo, porque tus microbios de tu entorno le han explicado a tu sistema inmunitario que ese polen es casa. Entonces, esa pérdida de microbios es lo que está haciendo que aparezcan multitud de síntomas, de patologías que están muy relacionadas con eso. Antes hablábamos un poco de, que yo creo que es la matriz de todo en la vida, pero sobre todo en estos temas también, de los extremos no son buenos y encontrar el balance, ¿no? Metiéndonos un poco, adentrándonos en el mundo de las dietas, que creo que es otro buen melón, quería saber cuál es tu opinión sobre contar las calorías, pesar los gramos que comes o vivir a lo mejor un poco más a lo que tu cuerpo demande. Bueno, en general yo soy una auténtica fan de conectar con tus necesidades y escucharte. Entonces, si me hablas en mi caso personal, yo como cuando hay hambre y no como cuando no hay hambre. Y si el plato está a la mitad y yo estoy llena, no como más. Yo escucho mis señales. Pero claro, yo estoy muy trabajada y yo tengo esas señales bien activadas. La mayoría de las personas comen sin sentido, comen sin escucharse, comen cuando no hay hambre, comen porque toca, no porque necesite comer. Entonces hay una desconexión brutal. Yo en consulta te lo dicen. Mariana, yo ya no sé si tengo hambre o no, pero ¿cómo? O incluso, Mariana, es que yo nunca tengo sed. Estas cosas las escucho en consulta. ¿Cómo puede ser que me ha dicho que no tiene sed? Entonces, cuando bebes, ¿vale? Porque yo solo bebo cuando tengo sed. Hay gente que bebe porque le han dicho que tiene que beber 1,5 litros y va con su botella a todos lados. Bien, he hecho 1,5 litros, súper. Pero igual no necesitaba 1,5 litros o igual necesitaba más, ¿vale? O sea, realmente lo óptimo aquí sería escucharnos, como se ha hecho siempre. Vamos, comer cuando hay hambre, beber cuando hay sed. Y claro, en el camino a conseguir eso, posiblemente sí tengas que hacer un trabajo un poco de decidir cuánto metes en el plato. Yo es verdad que no soy muy fan de contar calorías, nunca lo fui, ni de pesar alimentos. Para mí, por ejemplo, puede ser más visual, ¿no? Decir, oye, ¿cómo monto mi plato?
¿no? Cómo puedo organizar mi plato, una proteína, un poco de qué tamaño, se habla mucho de la palma de la mano, ¿vale? Por ejemplo, pues cuántos vegetales, pues lo que ocupe la mano completa, grasa, lo que pueda ocupar un pulgar, ¿vale? Entonces, es una forma fácil de visualizar un plato y de poner las cantidades que tú puedas necesitar. Pero claro, es que tú, haciendo no sé cuántas horas de deporte al día, con más masa muscular, joven, activo, no tienes las mismas necesidades que pueda tener una persona de 60, más sedentaria. Entonces, a ver, si alguien quiere ir a un nivel de alimentación muy adecuada, necesita un nutricionista. Sí, sobre todo además que entiendo que tú puedes estar en tus calorías alimentándote mal. Claro, bueno, es que lo más importante no son las calorías, es cómo las estás adquiriendo. Claro, que es esto y que... no tanto calorías. Para mí es comer no es adquirir calorías, porque no somos una máquina de entre energías a la energía. Para mí es qué nutrientes están entrando en tu plato. ¿Vale? Alimentación deberíamos empezar a cambiar un poco la visión hacia qué nutrición estoy metiendo, cuántas proteínas, cuánto hierro, cuánto manganeso, cuánto zinc, cuánta glicina, o sea, cuántos nutrientes que mi cuerpo necesita yo estoy incluyendo en ese plato. Porque hay muchas personas con un plato muy grande, pero que nutricionalmente es vacío. ¿Vale? ¿Apoyas o eres fan de algún tipo de dieta, no sé si keto, mediterránea o vegana? Yo creo que Homo sapiens es omnívoro. Yo creo que nuestro sistema digestivo está hecho para digerir prácticamente todo, menos la fibra, que de eso se encarga la microbiota. Entonces no me voy nunca a ningún extremo, sobre todo que ese aprendizaje me lo ha dado mis años en consulta. He visto todo tipo de personas con todo tipo de dietas bien y todo tipo de personas con todo tipo de dietas estaban mal. Entonces no creo que sea necesario irse a ningún extremo. Creo que en la parte clínica, en nutrición clínica, hay dietas que ayudan en ciertas circunstancias y ahí abrazo a la dieta keto, abrazo a la dieta low carb. O sea, hay dietas que son la pera cuando tienes que trabajar un metabolismo que está destrozado. Entonces hay estrategias terapéuticas que pueden ir muy bien. Como estilo de vida, yo creo que tenemos que basar nuestra alimentación en comida real, intentar que sea de temporada, mejor si es de localidad, ¿vale? O sea, no te comes un tomate en enero o no te tomas una sandía en noviembre, ¿vale? O sea, intentemos comer lo que crece en nuestro entorno, eso es. Y basándote en comida real, y para mí como los básicos son siempre asegurar tu buena ración de proteína, que son los ladrillos de nuestro cuerpo, no olvidarnos de las grasas que las solemos demonizar, los vegetales, que es la fibra para nuestra microbiota, y ad hoc, para decorar, hacerlo bonito, hacerlo rico, estaría el mundo del carbo, ¿vale? Que yo no soy para nada anticarbohidratos. De hecho, en casa muchos días se cena con arroz o cocino un poco de pasta o un día a la semana desayunan pan, ¿no? Que ahora está muy de moda el quitar el carbohidrato. Yo para nada creo que deba ser necesario, y menos en niños y menos en mujeres, ¿vale? Que muchas veces el ciclo lo podemos necesitar, pero no como el plato principal, los carbos, como se nos ha educado con la pirámide, sino como un ingrediente más, ¿vale? Y alimentos como, por ejemplo, las legumbres, que ahora todo el mundo en redes sociales defenestrando a las pobres legumbres porque tienen antinutrientes, son una fuente de fibra espectacular y son una alternativa a la proteína animal si no quieres comer tantos animales o matar tantos animales, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que mover un poco en dieta mediterránea. Claro, la dieta mediterránea para los que vivimos aquí, pero igual en otras zonas del mundo, pues esos alimentos no son tanto, ¿no? Al final, comida real, carne, pescado, huevos, lácteos buenos, con vegetales, frutas y los carbos que los comas en formato real, en grano, un buen pan de masa madre, no paquetes de cosas fosforitas que no sabemos qué son, ¿no? Y en eso ya cada uno se tiene que mover en función de sus necesidades. La típica, la dicotomía o la pregunta típica que siempre se me ocurre a mí aquí, que entiendo que a más gente, es ¿quién es más saludable? ¿Alguien que come razonablemente bien y disfruta de la vida o alguien que come perfecto, obsesionándose con que esté en su justa medida y esté todo correcto? Para mí es súper claro, o sea, la persona feliz. La persona feliz y tranquila gana la batalla a cualquier persona que se cuide. Y eso, fíjate, es algo de lo que últimamente en redes sociales intento hablar bastante, porque lo veo mucho en consulta y más con exceso de información que hay, los podcasts, la inteligencia artificial. Hay personas absolutamente obsesionadas con el nivel de salud que te dicen, Mariana, lo hago todo bien y aún así no me encuentro bien, ¿no? No, claro, es que tú no lo haces todo bien. Es que el hecho de querer hacerlo todo bien y estar sola, no salgo a cenar porque me ponen aceite refinado, no quedo con mis colegas porque los ritmos circadianos se me alteran, no puedo ir a casa no sé quién porque pone gluten y es brutal, miran hasta el último ingrediente del suplemento. Sí. Esas personas están en alerta, su sistema nervioso no está en paz. O
sea, van a tener mucha más salud con unos colegas tomándose un vino y unas patatas fritas. Ya te lo digo. Yo estaba diciendo, ¡hala! Te lo prometo. O sea, paz, pertenencia, tribu, flexibilidad y calma es, lo más importante antes que la luz. Entonces me decías, ¿cuáles son los pilares de la salud? Yo te decía, la luz es prácticamente el más importante. Antes va el estado emocional. Yo he vivido mis propias carnes. Yo hago prácticamente todos los pilares importantes de la salud. Intento cuidarme un montón. Cuando me ha fallado la parte emocional por problemas, por lo que sea, me he venido abajo. Aparece el virus de turno. ¿Vale? O sea, la parte emocional es la más importante. Es la que detona toda la patología luego. Entonces, Tema probióticos, suplementos. ¿Cuáles de verdad sirven para algo o cuáles son muy comerciales? Por ejemplo, sé que la creatina pues está... no sé, que como aceptada, ¿no? Por la ciencia de que sirve para algo, no sé si me estoy equivocando. Sí. Es que me mira que digo, no sé si lo estoy diciendo bien. Y luego, pues por ejemplo, la proteína. Yo son las dos que son un must en mi vida. O sea, son creatina en su justa medida y la proteína pues para suplementar esa parte que no llego, ¿no? No sé si luego pues el tema del omega 3 también o cuáles son los que de verdad sí o otros que no sé. Vale. Para mí, lo primero que voy a decir es yo me suplemento. ¿Vale? Pero para mí es un suplemento, no una píldora mágica. Y tengo la sensación de que el mercado ahora se está moviendo un poco ahí. En plan, no tomo medicinas, pero tomo suplementos. Pero no cambio la profundidad de mi estilo de vida. ¿Vale? Entonces, ningún suplemento, ninguno, va a paliar tus malos hábitos. Añade cosas positivas a tu vida. Entonces, incorporarlos, sí, pero siempre que los básicos estén bien. Una buena alimentación, un buen descanso, ejercicio físico, aire libre, naturaleza. ¿Vale? Entonces, si eso está bien, por supuesto hay que añadir suplementación, tiene beneficios. De hecho, yo, por ejemplo, en consulta la trabajo mucho, pues porque al final también muchas veces es una vía rápida de solucionar problemas. Entonces, yo, por ejemplo, para mí básicos serían ingredientes como el magnesio, ¿vale? Me parece un suplemento bastante importante. ¿Esto es para la recuperación, no? ¿O para el descanso? Bueno, es que al final multitud de reacciones en nuestro organismo, sistema nervioso, músculo, multitud de cosas que ocurren en tu cuerpo dependen del magnesio y el magnesio es algo que viene del suelo. Normalmente lo obtendríamos a través de las plantas, ¿vale? Pero las plantas no crecen de forma silvestre, el suelo no es rico en microbios, entonces cuando un suelo es rico en microbios ayuda a la planta a nutrirse, ¿vale? Pero cuando los suelos son pobres en microbios, porque usamos insecticidas, fertilizantes y todo el rato plantamos para producir mucho, el suelo es pobre y la planta, para no morir, le llenan de productos, pero nace ahí medio enferma y desnutrida, entonces tiene menos cantidad de magnesio. De hecho, esto es, creo que era el 80% de la población española tiene carencia de magnesio. Entonces, magnesio está detrás de las piernas inquietas, está detrás de que no te recuperes bien después del deporte, está detrás de contracturas, está detrás de personas que están dando vueltas por la noche y no pueden dormir. ¿Y si quiero comprar magnesio, hay tipos de magnesio o...? Hay tipos de magnesio. Entonces, hay algunos que se absorben mejor que otros. Los que se absorben poco se suelen usar como laxantes. Por ejemplo, el carbonato de magnesio se absorbe muy mal y ese por efecto osmótico ayuda... ¿Cuál sería el óptimo de comprar? Normalmente el que más se suele dar ahora mismo para relajación, que es un poco el efecto que hace, y más en este mundo donde vamos todos así, es el bisglicinato. Y muchas veces se junta con malato y treonato. O sea, el combo de treonato, malato y bisglicinato, si puedes obtenerlos a la vez, es el mejor de cara a ayudar a relajar. ¿Hay que tomarlo en algún momento del día para ir a dormir? Normalmente se toma antes de ir a dormir porque ayuda, vamos, yo lo noto infinito. O sea, yo cuando tomo magnesio, los días que me he olvidado, al día siguiente digo, me olvidé ayer de tomarlo. A mí, por ejemplo, me parece un suplemento muy necesario en este mundo donde no paramos, corremos, el cerebro va a mil, hay mucho insomnio. De hecho, por ejemplo, mi padre era un adicto a las pastillas para dormir y desde que le receté el magnesio, vamos, es de los grandes cambios de su vida, ¿no? Por ejemplo, otro suplemento que me parece bastante importante es la vitamina C, salvo que seas una persona que la consume mucho a través de la dieta. ¿Vale? Piensa que una naranja o una mandarina igual tienen 50 miligramos. Estoy hablando de tomar 1 gramo diario de vitamina C como gran prevención a la salud cardiovascular, como gran antioxidante en el organismo. Nosotros la producíamos hace muchísimo tiempo, pero perdimos la capacidad de producirla. Probablemente porque en el entorno en ese momento había mucha bonanza de frutas y la obteníamos del entorno, ¿vale? Pero hay otros animales que sí la pueden producir, nosotros no, y la tenemos que obtener a través de la dieta o la suplementación. Y de hecho las personas que la toman suelen decirte, y este año no he tenido gripe.
es el primer año que no he caído en hoy. Siempre tenía herpes y ya no tengo. Entonces, vitamina C me resulta también un suple que es muy bueno. Digo, efectivamente, la querida creatina, que no le va bien a todo el mundo, pero tiene un montón de evidencias, se está usando muchísimo, sin duda mejorar el rendimiento físico. Bueno, yo creo que tú lo habrás notado. ¿No? Y además también tiene función a nivel cerebral, o sea, tiene un montón de beneficios, incluso el omega 3, por ejemplo, ¿vale? Como fuente de intentar equilibrar más el ratio omega 3, omega 6, porque al final es un ratio que tiene que existir en equilibrio en el cuerpo y mucho de lo que comemos tiene omega 6, ¿vale? Los cereales, los aceites que se usan en ultraprocesados, en restauración, las semillas, todo eso eleva mucho el contenido de omega 6, que es proinflamatorio, ¿vale? Sí. Sin tenerlo miedo porque lo necesitamos, pero lo que yo hablo es exceso de... Y comemos menos pescado de agua fría, pescado del mar, no de piscifactorías, ¿vale? Y al final es una manera fácil de incorporar más omega 3, que es fundamental para la vista, para el cerebro, para las células, incluso tiene su poder antiinflamatorio también, ¿no? Serían los suplementos así, te diría, más importantes, y quizás en zonas donde no hay sol y vas a hacer la misma vida que cuando sí lo hay, vitamina D. ¿Vale? Vitamina D en momentos del año donde no hay ultravioleta. Sol, ¿no? Exacto, porque no estás fuera o porque aún estando fuera no la produces. De hecho, si viviéramos fuera, antiguamente vivíamos fuera y no había el sol suficiente, por ejemplo en Madrid, de más o menos noviembre a marzo, es una etapa donde no hay casi ultravioleta B, porque aunque salgas no produces vitamina D. Hoy sabemos que hay dos mecanismos que te protegen de la carencia de sol y de vitamina D, que son el frío, por eso ahora está muy de moda la terapia frío, y que son la oscuridad, el sueño. Claro, por eso donde hay menos vitamina D hay noches más largas. Pero no lo estamos haciendo porque estamos conectados al ordenador igual que en agosto, ¿vale? Y tampoco estamos pasando frío porque usamos calefacción. Entonces, si vives como un humano donde todos los días del año haces lo mismo, yo siempre recomendaría vitamina D, que en formato de 3, por ejemplo, funciona muy bien entre esos meses, ¿no? Hemos avisado al principio de que hemos hablado de muchas cosas y me encanta, o sea, ha sido genial. Ojalá que ayude a mucha gente todo lo que hemos hablado. Vamos a pasar a una segunda parte del podcast que hago con todos los invitados, que te lanzo una batería de preguntas y a ver qué te sale dentro, ¿vale? Venga. La primera es, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. No te voy a decir que la muerte, no lo sé. Actual es probablemente que mis niños no recuerden el amor que estoy intentando darles en esta etapa de su vida. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que espabile, que espabile, que tiene mucho que aprender. No, le diría que al final en la vida se consigue todo con trabajo. Y yo creo que ha sido un poco mi modus operandi siempre, del meter mucho mimo y mucha energía y mucho tiempo en las cosas que me gustan y que siguiera por ese camino porque le va a ir bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Me han dado muchos, pero posiblemente me lo dio una terapeuta que me dijo que tenía que aprender a cambiar mi forma de aceptar las situaciones y que el 80% de la situación era como yo me la tomara. Entonces, que no es tanto el problema está fuera, sino en cómo yo voy a aprender a gestionarlo. ¿Qué 3 cosas te gustaría hacer antes de morir que todavía no hayas hecho? Pues primero tengo muchos sitios a los que me gustaría viajar. Me encanta viajar, es una de las cosas que más he hecho en mi vida y ahora que llevo 10 años siendo mamá, aunque viajo mucho con ellos, pues es algo que he dejado de hacer. Entonces sí me gustaría posiblemente visitar algunos países que no. Tengo un libro que todavía he escrito 2 libros, pero hay un tercero que sé que tengo que sacar. Vale. y que me gustaría poderlo hacer. Y sinceramente te diría pasar el máximo tiempo posible con la gente que yo considero mi tribu, porque tengo esa suerte de haber vivido súper plena. Yo siempre esto lo hablo muchas veces y mira que es duro, pero te digo, si me dicen que me voy a morir hoy, me daría mucha pena por mis niños, ¿vale? Es creo que lo que me daría más horror. Pero estoy lista. O sea, he vivido plena, he tenido
todas las experiencias del mundo, me siento súper realizada, súper feliz, y si es mi momento de partir, pues estaría dispuesta. O sea, no soy de esas personas que te dicen, y haría una obra de teatro. No, me encantaría dejar un libro escrito que no me ha dado tiempo, eso sí, pero si no me da tiempo y pudiera viajar a algún lado, pero poco más. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Energía. ¿El día más feliz de En tu todos vida? los aspectos, ¿eh? O sea, soy muchísima energía, pero yo siento mucho la energía y creo que es la palabra que más me representa. Perdona. No, el día más feliz de tu vida, aunque creo que este lo tengo claro. ¿Lo tienes claro? No, Yo lo digo. Normalmente cuando sois papás o mamás decís... Aunque he tenido Sí. casos de que no, ¿eh? Los partos, puede ser. No te lo sé decir. Bueno, un día que sea muy feliz, que lo recuerdes tú Bueno, muy los feliz. partos de mis niños, pero claro, son también, sí, eso es muy fácil de contestar. Realmente te podría decir ese, te podría decir el día que, por ejemplo, sale tu primer libro, cosas, hitos, ¿no? Así profesionales. ¿Un propósito para este año? Uf, este va a ser duro de cumplir, que es trabajar menos horas. Bueno, pues te queda poco... O sea, estás a mitad del año ya, o sea que tienes que ponerte las pilas. Sí, pero en verano voy a hacer un switch. Ah, vale. Mariana, de momento hasta aquí. Muchísimas gracias. Me ha encantado la charla. Ya, como he dicho antes, ojalá que le ayudemos a mucha gente que se estuviese preguntando todo ese tipo de cosas. Invito a todo el mundo que vayan a ver tus redes sociales porque divulgas un montón de contenido que está súper chulo. Y nada, ya como hago con todo el mundo, pues te dejo que mires a cámara y lances el mensaje que tú quieras. Vale, no sé si ha quedado como resumen de la charla que hemos tenido, pero al final intentamos buscar respuestas a nuestra salud muchas veces en dietas, en suplementos, en profesionales, en podcast, en redes, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que está dictaminando nuestra salud es el ecosistema en el que estamos viviendo. Entonces, está bien que mejoremos la alimentación, está bien que escuchemos o que busquemos ayuda o que nos suplementemos, pero sobre todo yo os diría, si queréis salud o si quieres salud, primero revisa en qué ecosistema vives, ¿vale? Haz que el entorno de luz sea mejor, acorde con el día y acorde con la noche. Haz que tu entorno sea menos tóxico, sea más natural. Haz esfuerzos por pasar tiempo en la naturaleza. Haz que tu tribu sea esa tribu que haces, que sumes, que seas tu mejor versión, ¿vale? O sea, haz que estas cosas ocurran, porque cuando tu ecosistema mejora, automáticamente tu cuerpo sana. Por lo tanto, haz que pase.